¿Quién habría imaginado que la joven que confió ciegamente en el elegante capitán americano encontraría su verdadera salvación en los brazos del apache que todo el pueblo temía? Esta es una historia de amor prohibido, traición y coraje que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el honor y el corazón. Si te apasionan los romances de época llenos de drama, pasión y giros inesperados, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a crear más historias que tocan el alma. En el año de 1856, en las tierras polvorientas del norte de México, cerca de Chihuahua, existía un pequeño pueblo fronterizo llamado Santa Rosa de Lima. Era uno de esos lugares donde el tiempo parecía detenido, donde cada día se repetía con la misma cadencia de supervivencia y donde las noticias llegaban tarde, cargadas de rumores y miedos. El pueblo se extendía como una herida cicatrizada en el desierto. Casas de adobe con techos de tejas rojas que brillaban bajo el sol implacable, calles de tierra que se convertían en lodazales durante las escasas lluvias, y una plaza central donde se alzaba una iglesia modesta que había conocido mejores tiempos. Los habitantes de Santa Rosa vivían en esa extraña quietud que precede a las tormentas, esa calma tensa que solo conocen quienes han aprendido a leer el peligro en el viento del desierto. Santa Rosa no era un pueblo cualquiera, era territorio disputado, un lugar donde las culturas se rozaban como pedernales que chispean, donde los soldados americanos habían establecido su presencia después de la guerra y donde los apaches, los verdaderos señores de estas tierras, seguían siendo una sombra constante y amenazadora en el horizonte lejano. Era en este escenario de tensiones silenciosas donde vivía Isabela Rojas, una joven de 19 años, cuyos ojos verdes contrastaban de manera sorprendente con su cabello castaño oscuro, que siempre llevaba recogido en una trenza sencilla pero elegante. Isabela era hija de don Joaquín Rojas, uno de los comerciantes más prósperos del pueblo, un hombre que había sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder completamente su dignidad mexicana. La casa de los Rojas se alzaba orgullosa en una esquina de la plaza principal, con su fachada blanca inmaculada y sus ventanas enmarcadas en azul cielo que reflejaban la luz del amanecer como pequeños espejos de esperanza. Desde su habitación en el segundo piso, Isabela podía contemplar toda la vida del pueblo desplegarse como un teatro íntimo. Veía a las mujeres ir y venir del mercado con sus canastas tejidas, a los niños correr entre las sombras frescas de los portales, a los hombres reunirse en grupos para intercambiar noticias y hablar en voz baja de asuntos que ella nunca terminaba de comprender completamente. Isabela era diferente a las otras jóvenes. En sus ojos había una inquietud constante, una sed de algo más grande que la vida rutinaria de Santa Rosa. Había aprendido a leer y había curioseado entre libros que llegaban con las caravanas comerciales. Había leído sobre ciudades lejanas, sobre mujeres que tomaban sus propias decisiones, sobre amores que trascendían las barreras sociales. Pero aún no sabía que su destino estaba a punto de cruzarse con ese gran amor que había soñado, aunque de una manera que jamás habría imaginado. En las afueras del pueblo, donde las últimas casas se dispersaban y daban paso gradualmente al territorio salvaje, vivía un hombre que la mayoría de los habitantes conocía solo a través de susurros temerosos que se intercambiaban al caer la noche. Yaguar, cuyo nombre significaba sangre en su lengua ancestral apache, era uno de los pocos sobrevivientes de una banda que había sido brutalmente diezmada por soldados americanos apenas 5 años atrás, en una masacre que aún manchaba de rojo los recuerdos del desierto. A los 27 años, Yaguar llevaba grabada en sus ojos la pesada carga de haber visto demasiadas cosas que ningún hombre debería presenciar. Era alto y de complexión atlética, con una musculatura definida no por vanidad, sino por años de supervivencia despiadada en terrenos hostiles. Su piel bronceada por el sol del desierto contaba historias silenciosas de días interminables bajo el calor implacable, y su cabello negro como la noche caía libre hasta sus hombros, enmarcando un rostro de facciones marcadas, donde los pómulos altos proclamaban orgullosamente su herencia ancestral. Pero lo que más impactaba eran sus ojos. Negros como obsidiana, parecían capaces de ver a través de las mentiras.
Eran ojos que habían presenciado la masacre de su familia cuando él tenía 22 años, ojos que habían visto a su esposa e hija caer bajo las balas de los soldados. Desde entonces, Jaguar vivía en constante contradicción. Había jurado nunca más confiar en los blancos, pero algo en él se negaba a convertirse en el monstruo que esperaban. En lugar de buscar venganza ciega, ayudaba en secreto, devolvía caballos robados, advertía sobre peligros, salvaba viajeros perdidos. Los habitantes de Santa Rosa lo conocían como el Apache solitario. Aunque lo temían, habían aprendido a respetar una tregua tácita con él. Fue precisamente en este momento cuando todo cambió, cuando una mañana de octubre, una escolta de soldados americanos llegó al pueblo. Al frente cabalgaba un hombre que inmediatamente captó la atención de todos. Capitán William Harding tenía 35 años y poseía esa presencia que hace que las conversaciones se detengan y las miradas se vuelvan hacia él. Era alto, atlético, con cabello rubio oscuro perfectamente peinado y ojos azules conquistadores. Vestía el uniforme militar con elegancia natural y cuando sonreía, lo hacía con la confianza de quien nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Lo que más sorprendió a Santa Rosa fue escuchar al capitán dirigirse a ellos en español fluido, con esa cadencia educada que hablaba de buena educación. «Buenos días, estimados vecinos de Santa Rosa», dijo con sonrisa encantadora mientras desmontaba. «Mi nombre es William Harding, y espero que podamos trabajar juntos para hacer de este hermoso pueblo un lugar aún más seguro y próspero». Las palabras cayeron como miel en los oídos de los habitantes. Hacía tanto que no escuchaban a un oficial americano tratarlos con respeto, reconociendo su dignidad. Las mujeres intercambiaron miradas esperanzadas, los hombres asintieron con cautela pero con optimismo. E Isabella, que había salido al balcón al escuchar el alboroto, sintió que algo en su pecho se aceleraba al escuchar esa voz culta y ver esa figura imponente que parecía salida de sus novelas románticas. Durante los siguientes días, Harding demostró ser todo lo prometido. Se instaló en la casa más grande del pueblo y comenzó a ganarse respeto y admiración. Ayudó a resolver disputas, organizó reparaciones del pozo de la plaza, donó de su sueldo para arreglar el techo de la iglesia. Pero más que sus actos, lo que conquistó a Santa Rosa fue su manera de tratar a cada persona. Recordaba nombres, preguntaba por familias, se interesaba genuinamente por problemas y alegrías. Con los ancianos era respetuoso, con los jóvenes paternal, con las señoras cortés, y con Isabella era diferente. La primera vez que se dirigió directamente a ella fue cuando regresaba del mercado con María, su doncella. «Señorita Rojas», dijo, quitándose el sombrero en gesto impecable, «he escuchado que su familia es una de las más respetadas de esta hermosa comunidad. Sería un honor presentar mis respetos a su señor padre». Isabella sintió que las mejillas se le encendían. «Mi padre estará encantado de recibirlo, capitán. Nuestra casa está siempre abierta para huéspedes distinguidos». La conversación fue breve y apropiada, pero Isabella notó cómo los ojos azules del capitán parecían ver algo especial en ella. Esa noche, don Joaquín anunció que había invitado al capitán a almorzar el domingo. Es un hombre culto y educado. Parece genuinamente interesado en el bienestar de nuestro pueblo. Doña Carmen, la madre de Isabella, asintió con aprobación. Un hombre así traerá prosperidad a Santa Rosa y quizás también traiga nuevas oportunidades para nuestra familia. Isabella bajó la mirada, sintiendo cómo el corazón se aceleraba. El domingo llegó envuelto en luz dorada. Isabella se había puesto su vestido más bonito, azul cielo que realzaba sus ojos verdes, y había permitido que María le hiciera un peinado elaborado con mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Cuando Harding llegó puntualmente, Isabella sintió que el aire se espesaba. El oficial lucía impecable en uniforme de gala, y había algo en su manera de moverse, en cómo sus ojos se iluminaron al verla, que la hizo sentirse como la única mujer en el mundo. El almuerzo transcurrió en cordialidad y conversación inteligente. El capitán demostró ser un hombre de mundo, con anécdotas fascinantes sobre lugares lejanos, libros que había leído,
ideas progresistas sobre el futuro. Hablaba de establecer escuelas, traer médicos, crear oportunidades comerciales. Creo firmemente que el progreso no debe venir a costa de la tradición, decía con elegancia. Un lugar como Santa Rosa puede crecer y prosperar manteniendo su esencia, su belleza única. Isabela se sentía como si estuviera viviendo un sueño perfecto. Aquí estaba el hombre que había estado esperando, culto, apuesto, caballeroso, con planes nobles y futuro brillante. Cuando el capitán pidió permiso para pasear con Isabela por el jardín después del almuerzo, los padres intercambiaron miradas cómplices y asintieron con benevolencia. «Señorita Isabela», dijo cuando estuvieron solos, deteniéndose junto a los rosales, «espero no ser demasiado directo, pero desde el momento en que la vi, supe que usted era una joven extraordinaria. Si has llegado hasta aquí en la historia, significa que te está emocionando tanto como a nosotros. No olvides suscribirte al canal para más romances de época que tocarán tu corazón». Isabela sintió que el corazón se desbocaba. «Capitán, yo no sé qué decir». «No tiene que decir nada todavía, solo permítame cortejarla como se merece. Permítame demostrarle que mis intenciones son honorables y que veo en usted no solo a una mujer hermosa, sino a la compañera ideal para un hombre que tiene grandes planes». Isabela asintió, sintiendo que las piernas apenas la sostenían, pero mientras Isabela vivía su cuento de hadas, a 500 metros de distancia, oculto entre mezquites, Yaguar observaba la escena con inquietud creciente. Había venido al pueblo para dejar pieles de trueque, pero al ver la actividad inusual alrededor de la casa de los Rojas, su instinto le dijo que se quedara y observara. No podía escuchar las palabras, pero veía perfectamente los gestos, las expresiones, cómo la joven brillaba de felicidad bajo la atención del soldado, y algo en esa imagen le generaba alarma que no conseguía explicar. Yaguar conocía a los soldados americanos mejor que nadie. Había experimentado su capacidad para la crueldad, había aprendido a reconocer las diferencias entre quienes tenían honor y quienes solo tenían uniforme. Y algo en la manera de moverse de este capitán le despertaba recuerdos dolorosos de otros oficiales que también habían sabido hablar bonito y sonreír encantadoramente. «Ahora lo que ves no es nada comparado con lo que viene», pensó mientras se alejaba. El verdadero peligro recién comenzaba. Durante las siguientes 3 semanas, Santa Rosa vivió una luna de miel colectiva con Harding. El oficial se había convertido en el centro de la vida social, organizando reuniones, ayudando con proyectos y cortejando a Isabel con dedicación que tenía a toda la comunidad suspirando de romanticismo. Todas las tardes, sin falta, el capitán aparecía con algún obsequio, libros de poemas, flores silvestres, dulces de San Antonio. Cada gesto parecía calculado para demostrar su interés romántico, su capacidad para proveer, su futuro prometedor. Isabela vivía en una nube de felicidad constante. Por primera vez se sentía especial, elegida, verdaderamente vista por alguien que importaba. El capitán la trataba como una dama de alta sociedad, hablándole de arte, literatura, sus planes para mejorar la frontera. «Imagínese, querida Isabela», le decía durante paseos vespertinos, «cuando termine mi servicio aquí, tengo conexiones en San Antonio, en Nueva Orleans. Podríamos viajar, conocer el mundo, vivir la vida que una mujer de su refinamiento merece». Sus padres estaban encantados. Don Joaquín veía en Harding no solo un yerno apropiado, sino un socio comercial potencial. Doña Carmen ya planeaba mentalmente la boda, pero si Isabela hubiera prestado más atención, habría notado detalles que no encajaban, cómo los ojos del capitán se endurecían cuando pensaba que nadie lo observaba, cómo su sonrisa se desvanecía antes de dirigirse a peones del pueblo, el tono condescendiente con que hablaba de estos pueblitos pintorescos. Yaguar, sin embargo, sí las había notado. El apache había comenzado a acercarse más al pueblo, usando habilidades de sigilo perfeccionadas durante años de supervivencia.
Había observado cómo Harding trataba a sus soldados cuando pensaba que nadie lo veía, con dureza que rozaba la crueldad, con arrogancia de quien se considera superior a todos. Había visto cómo evaluaba las propiedades del pueblo, cómo tomaba notas mentales de riquezas locales, cómo hablaba con ciertos comerciantes con aire conspiratorio. Había reconocido en los ojos del capitán algo que había visto antes, la mirada del depredador que ha identificado a su presa. Pero lo más impactante era que Harding había venido con una misión específica, y el cortejo con Isabella era solo parte de un plan más amplio y siniestro. El capitán no era el oficial honorable que fingía ser. Era un hombre endeudado que había visto en este puesto una oportunidad para enriquecerse antes de huir a México. Su plan, ganarse la confianza del pueblo, identificar recursos valiosos, organizar incidentes que justificaran medidas extraordinarias y saquear todo antes de huir culpando a los apaches de una masacre que él orquestaría. Isabella era pieza clave, pero no romántica. Casarse con la hija de la familia más respetada le daría acceso a redes comerciales, información sobre dónde se guardaban ahorros y mercancías, y la coartada perfecta. La noche del 15 de noviembre, Santa Rosa organizó una pequeña celebración en honor a su patrona. Isabella lucía un vestido verde esmeralda que su madre había mandado hacer, con flores blancas en el cabello que le daban aire etéreo bajo las antorchas. Harding llegó con rosas rojas imposibles de conseguir localmente. «Para la rosa más hermosa de Santa Rosa», dijo con esa sonrisa que hacía suspirar a todas las mujeres. La celebración transcurrió en alegría auténtica. Isabella bailó varias piezas con el capitán, cada una como un pequeño cuento de hadas. Él la guiaba con gracia natural, susurrándole cumplidos que la hacían sonrojar. Alrededor de las 10, durante un vals romántico, Harding se acercó a su oído. «¿Te gustaría acompañarme a dar un paseo? Hay algo especial que quiero mostrarte». Isabella asintió sin dudar. Después de semanas de cortejo perfecto, confiaba completamente en él. Se alejaron discretamente hacia el extremo este del pueblo, donde las casas daban paso a huertas y corrales. «¿A dónde vamos?», preguntó Isabella con curiosidad emocionada. «Es una sorpresa», respondió él, «algo que he preparado especialmente para ti». Llegaron a una arboleda donde Harding había extendido una manta y colocado velas que creaban ambiente íntimo. Había una botella de vino y 2 copas. «Oh, William, es hermoso. ¿Cuándo preparaste todo esto?» «Esta tarde. Quería que fuera perfecto, porque esta noche tengo algo muy importante que decirte». Isabella sintió que el corazón se desbocaba. «¿Sería?» Harding sirvió el vino. El líquido tenía sabor fuerte y amargo que Isabella no reconoció, pero era su primera vez probando vino. «Isabella», comenzó, y algo en su tono había cambiado, volviéndose más intenso. «Has sido la joya de este pueblo desde que llegué, la única mujer aquí que vale la pena». Isabella se sonrojó, pero algo en la manera de decirlo no sonaba como cumplido. «Eres inteligente, hermosa, y tienes esa inocencia que resulta tan atractiva», continuó, acercándose más. «Y creo que ya es hora de que dejes de ser tan...». Isabella sintió confusión. El vino la había mareado y las palabras no sonaban como una declaración de amor. «William, yo...». «Shh», la interrumpió, poniendo un dedo en sus labios. «No hables. Esta noche vas a demostrarme que eres la mujer que creo que eres». Sin previo aviso, la tomó por los hombros y la acercó bruscamente, plantándole un beso forzado y hambriento que no tenía nada de tierno ni respetuoso. Isabella se sorprendió tanto que se quedó paralizada. Este no era el beso romántico que había imaginado. Era posesivo, agresivo, unilateral. «William, espera. Esto no está bien». Pero él rió con una risa completamente diferente a todas las encantadoras que había escuchado. «¿No está bien? Isabella, dulce Isabella ingenua. ¿Realmente creías que me contentaría con paseos románticos para siempre?» Isabella comenzó a sentir alarma real. Este no era el William que conocía. «¿De qué hablas?» «Hablo de que ya jugué suficiente a ser el caballero perfecto», respondió. Y su sonrisa se había transformado en algo aterrador.
Una mujer como tú, en un lugar como este, debería sentirse afortunada de tener mi atención. Isabela trató de levantarse, pero él la sujetó del brazo con fuerza dolorosa. Suéltame, William. Quiero volver al pueblo. No, querida. Tú y yo vamos a llegar a un entendimiento esta noche. Vas a ser mía como yo decida cuando yo decida. El corazón de Isabela comenzó a latir con pánico real. Si no me dejas ir, gritaré. Harding rió fríamente. Grita todo lo que quieras. Estamos lejos del pueblo y todos están celebrando. Además, ¿quién te va a creer? Soy el capitán respetado que te ha cortejado públicamente. Tú viniste voluntariamente, bebiste vino conmigo, te comportaste como una mujer que sabe lo que quiere. Isabela sintió que el mundo se desplomaba. Todo había sido calculado, el cortejo perfecto, los regalos, las promesas, incluso esta noche romántica. Tu honor está en mis manos ahora, Isabela. Puedo protegerlo o destruirlo. Si eres inteligente, harás exactamente lo que te diga. Isabela trató de forcejear, pero él era más fuerte y el vino la había mareado más de lo pensado. Se dio cuenta de que probablemente había puesto algo más que alcohol. Por favor, no hagas esto. Oh, pero lo voy a hacer. Y cuando termine, vas a volver al pueblo sonriendo, te vas a casar conmigo y serás la esposa obediente que necesito para completar mis planes aquí. No creerás lo que pasó entonces. Justo en ese momento, una sombra se movió entre los árboles. Yaguar había estado siguiendo a la pareja desde que los vio alejarse. Su instinto le gritaba que algo estaba mal. Se había acercado lo suficiente para escuchar la conversación, y lo que oyó confirmaba sus peores temores. Con silenciosa eficacia, Yaguar emergió de la oscuridad justo cuando Harding forzaba a Isabela hacia abajo. «Suéltala». Las palabras fueron pronunciadas en español perfecto, pero con acento que inmediatamente identificaba al hablante. Harding se congeló y lentamente volteó la cabeza. Yaguar estaba de pie a metros de distancia, apenas visible en la luz de las velas. La luz y sombras acentuaban sus facciones angulares, haciendo que sus ojos negros brillaran como obsidiana. No llevaba armas visibles, pero algo en su postura sugería que él mismo era un arma. El apache susurró Harding, nervioso. «Suéltala», repitió Yaguar, avanzando. «Ahora». Harding soltó a Isabela abruptamente, pero se puso de pie y su mano se movió hacia su pistola. «No te acerques más, salvaje. Esto no es asunto tuyo». Yaguar miró brevemente a Isabela, quien se había sentado en la manta, tratando de recuperar equilibrio y compostura. Pudo ver miedo en sus ojos, pero también comprensión creciente de lo que realmente había estado a punto de pasarle. «Cuando un hombre fuerza a una mujer», dijo finalmente, voz tranquila pero cargada de amenaza, «se convierte en asunto de cualquiera que tenga honor». «Honor. Un apache hablando de honor. Eso es rico. Más honor del que tú has mostrado esta noche». Isabela observaba esta confrontación con terror y fascinación. Toda su vida le habían enseñado a temer a los apaches, a verlos como salvajes. Pero aquí estaba uno, arriesgándose para protegerla del hombre que se suponía civilizado, educado, honorable. Harding desenfundó su pistola con movimientos nerviosos. «Aléjate ahora mismo o disparo». Yaguar sonrió sin humor. «Dispara entonces, pero en cuanto lo hagas, todo el pueblo vendrá corriendo y te encontrarán aquí, con pistola humeante, una mujer aterrorizada y un apache muerto. ¿Cómo vas a explicar eso, capitán?» Isabela pudo ver cómo Harding procesaba las palabras, cómo se daba cuenta de que Yaguar tenía razón. Si disparaba, tendría que explicar qué hacía allí, por qué Isabela estaba en shock, por qué había matado al apache. Su plan se desmoronaría. «Esto no ha terminado», gruñó, pero guardó la pistola. «No, no ha terminado, pero esta noche sí». Harding miró alternativamente a Isabela y Yaguar, calculando opciones. Finalmente, escupió y se dirigió a Isabela. «Levántate, nos vamos». «No», dijo Yaguar avanzando. «Ella se queda conmigo hasta que esté segura». «¿Segura? ¿Con un apache?» Isabela se levantó lentamente, y por primera vez en la noche su voz sonó firme.
Me quedo con él. Harding la miró con shock genuino. ¿Qué dijiste? Dije que me quedo con él. Tú no eres quien pensé que eras. La expresión de Harding se transformó. Toda pretensión de encanto desapareció, reemplazada por furia fría. Muy bien, pero recuerda, tu reputación, el honor de tu familia, todo depende de lo que yo decida contar. Puedo protegerte o destruirte, piénsalo bien. Sin más palabras, se dirigió hacia su caballo y desapareció en la oscuridad. Durante varios minutos ninguno habló. Isabella procesaba cómo su cuento de hadas se había transformado en pesadilla. Jaguar permanecía quieto, dándole espacio. Gracias, dijo finalmente Isabella. Jaguar asintió. ¿Estás herida? No, no físicamente. Las otras heridas también sanan, con tiempo. Isabella lo miró realmente por primera vez. Sin la distorsión del miedo y prejuicios, pudo ver a un hombre que había arriesgado su seguridad para proteger a una extraña. Pudo ver gentileza en sus ojos, fuerza contenida en su postura, dignidad en su manera de hablar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me ayudaste? Jaguar fue silencioso largo rato. Porque nadie merece lo que él te iba a hacer. Y porque he visto lo que los hombres como él pueden hacer cuando nadie los detiene. Isabella asintió, entendiendo que había dolor personal detrás de esas palabras. ¿Puedes acompañarme de vuelta al pueblo? Puedo llevarte hasta las afueras, pero no puedo entrar contigo. Tu reputación ya va a sufrir sin que te vean llegar conmigo. Tenía razón. Isabella se dio cuenta de que, independientemente de lo que había pasado, habría consecuencias. Harding había sido muy claro. Mientras caminaban en silencio, Isabella se encontró viendo a Jaguar con ojos completamente diferentes. Todo lo que le habían enseñado sobre apaches, sobre salvajes, sobre civilización y barbarie, había sido puesto en duda en una sola noche. Cuando llegaron a las afueras, Jaguar se detuvo. «Desde aquí puedes llegar sola». «Jaguar, ¿qué va a pasar ahora?» Él la miró con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. «No lo sé, pero él no se va a quedar tranquilo. Los hombres como él nunca lo hacen. Ten cuidado. Tú también». Isabella regresó caminando lentamente, preparándose para lo que vendría. La celebración seguía en la plaza. Logró llegar sin que nadie notara su estado alterado. Pero mientras se preparaba para dormir, sabía que todo había cambiado. La imagen de Harding, de sí misma, de su futuro, de lo que significaban honor y civilización, todo había sido sacudido. Al día siguiente, tal como Jaguar había predicho, las consecuencias comenzaron. Harding apareció en la plaza con expresión grave, reuniendo a hombres importantes del pueblo. «Caballeros, me temo que debo informarles de un incidente muy grave que ocurrió anoche». Isabella, que había salido temprano esperando evitar encuentros, se encontró atrapada justo cuando Harding comenzaba su relato. «La señorita Isabella Rojas fue atacada anoche por el apache que ronda estos territorios», anunció, y sus palabras cayeron como bombas. Don Joaquín se puso pálido. «¿Atacada? ¿Cómo que atacada?» Intentó, bueno, ustedes entienden lo que estos salvajes son capaces de hacer con nuestras mujeres. Afortunadamente, logré intervenir antes de que ocurriera lo peor, pero me temo que la reputación de la señorita ha quedado comprometida. Isabella sintió que el mundo se tambaleaba. Harding estaba invirtiendo completamente la historia. «Eso no es verdad», exclamó, acercándose al grupo. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y pudo ver compasión, curiosidad morbosa y duda. «Isabella, querida», dijo Harding con comprensión paternal, «entiendo que esto debe ser traumático. A veces, después de experiencias terribles, las víctimas pueden confundirse sobre lo que pasó». «No estoy confundida, estás mintiendo». Pero incluso mientras lo decía, se daba cuenta de lo imposible de su situación. ¿A quién iban a creerle? «Propongo una solución que proteja tanto el honor de la señorita como la seguridad de nuestro pueblo», continuó Harding. «Propongo que nos casemos inmediatamente. Esto restaurará su reputación y enviará un mensaje claro a los apaches». El grupo murmuró aprobación. Era una solución que parecía resolver todo.
Isabela sintió que se ahogaba. No, no me voy a casar con él. El silencio fue ensordecedor. Todos la miraron como si hubiera perdido la razón. Durante los días siguientes, mientras preparativos para una boda rápida se desarrollaban, Isabela se sintió espectadora de su propia vida. Las mujeres la trataban con compasión y curiosidad morbosa. Los hombres evitaban su mirada. Y Harding había vuelto a su papel de caballero perfecto, tratándola con gentileza exagerada, que todos interpretaban como nobleza, pero que ella reconocía como tortura psicológica. La noche antes de la boda, Isabela estaba en su habitación, mirando hacia las montañas donde sabía que Jaguar vivía. Vio una piedrecita golpear su ventana. Con el corazón acelerado, se asomó y vio una figura familiar en las sombras. Jaguar la esperaba. Sin pensarlo, bajó sigilosamente y salió al jardín. Sé lo que pasó. Sé lo que él contó. Entonces, sabes que no hay nada que pueda hacer. Mañana me caso con él. Siempre hay una manera. La pregunta es si estás dispuesta a pagar el precio. Isabela lo miró interrogativamente. ¿Podrías venir conmigo, lejos de aquí, donde él no pueda encontrarte? La propuesta la dejó sin aliento. Escapar, abandonar todo para huir con un hombre que apenas conocía, sería arruinar completamente mi reputación. Mi familia nunca me perdonaría. Tu reputación ya está arruinada según él la cuenta. Y en cuanto a tu familia, te van a perdonar por ser infeliz el resto de tu vida. Isabela sabía que tenía razón, pero el peso de su educación, de las expectativas sociales, la paralizaba. No puedo hacerle eso a mi familia. Jaguar asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces tendré que encontrar otra manera. ¿Qué quieres decir? Pero Jaguar ya se alejaba entre las sombras. Ten cuidado, Isabela. El juego aún no ha terminado. Al día siguiente, mientras Isabela se preparaba para una boda que sentía como su propia ejecución, Jaguar estaba preparando su propia jugada, porque había entendido algo que ni Isabela ni nadie más en Santa Rosa había comprendido aún, que la guerra que realmente importaba no era entre apaches y colonos, sino entre la verdad y la mentira, entre el honor real y el poder corrupto, y esa guerra apenas comenzaba. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está atrapando tanto como esperábamos. Escribe la palabra Apache en los comentarios para que sepamos que formas parte de esta comunidad de amantes del romance de época. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y activar las notificaciones para no perderte la parte 2 de Traicionada por el Capitán, Salvada por el Apache, donde descubrirás cómo Isabela encontrará el valor para elegir su propio destino y si el amor verdadero puede triunfar sobre las mentiras y la manipulación.